Amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos esta mañana para tener este tiempo con Dios. Vamos a orar para entregar al Señor este momento, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra, por el tiempo con Dios que vamos a leer. Te pido que hables en nuestro corazón, que nos ayudes, que nos guíes y que a través de tu palabra, Señor, nos puedas dar un entendimiento para poder caminar como tú deseas. Te pedimos que nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos toca leer el día de hoy Mateo 22, del 15 al 22. Dice la palabra: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Algo que siempre estamos viendo en la actitud de los fariseos es que querían acomodar lugar a hacer caer al Señor. El Señor era incómodo. Jesús siempre confrontaba esa posición de los fariseos, que básicamente era de obligar a la gente a hacer cosas que realmente pues no eran importantes. Los fariseos recargaban mucho peso encima de la gente con tantas normativas, con tanta religiosidad, y recargaban con incluso leyes que no eran parte de las leyes de Moisés. Ellos crearon sus propios sistemas religiosos, ¿no? Y pues el Señor siempre los confrontó. Él nunca se quedó callado, nunca Él dijo, no pasó por agua tibia. Algo que es interesante esto, ¿no? El Señor, Él dijo que cuando se juzga algo tiene que ser juzgado con un justo juicio. Él nunca dijo, no puedes juzgar esto que está hablando. Él, al contrario, dijo, si van a juzgar, juzguen con justo juicio. Y algo que el Señor siempre hacía era juzgar justamente, de manera justa, la labor de los fariseos, ¿no? Y los fariseos no podían nada más que atacarlo, ¿no? Y siempre procuraban hacerlo caer de alguna u otra manera. Entonces dice la palabra que los fariseos consultaban, se habían unido, habían hecho una reunión para ver de qué manera lo pueden hacer caer. Y luego dice la palabra del Señor, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Es increíble cómo se junta la gente, ¿no? Para lo malo, ¿no? Para lo bueno no se juntan, pero para lo malo sí. Aquí Mateo comenta que se juntaron dos grupos, los discípulos de los fariseos y los herodianos. Otro grupo que también los fariseos tenían cierta rivalidad eran los saduceos, y muchas veces vemos como tanto los fariseos como los saduceos se unían también para hacer caer a Jesús, y en este caso estaban también los herodianos ahí en el grupo. Y cuando llegan al Señor, observen cómo ellos le hablan con palabras tan bonitas, ¿no? Le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Le empiezan a alardear, ¿no? Y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. El Señor dijo una vez, gloria de los hombres yo no quiero. El Señor estaba vacunado, ¿verdad? Ya que estamos en el tiempo de las vacunas. El Señor estaba vacunado de todas esas palabras lisonjeras que la gente le quería dar a Él. Él sabía lo que había la intención del corazón. Y por más que pues ellos iban con ese deseo de alabarlo, para de cierta manera pues preparar el camino y hacerle caer, el Señor pues no caía porque Él conocía lo que había dentro del corazón de ellos. Dice la palabra en el 17, después de todo lo que le habían dicho al Señor, ellos le dicen, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Esa pregunta no era muy irrelevante. Quizás en esa época lo podríamos, no hay una manera como poder de pronto comparar en ese tiempo, ¿no? Porque quizás antes, cuando teníamos que pagar tributos como por ejemplo España, cuando éramos una nación sojuzgada ante ellos, podría ser la idea, pero en ese tiempo no hay quizás algo que se pueda comparar a esto. Israel estaba conquistada, era parte del Imperio Romano,
y ellos tenían que pagar anualmente tributo, ¿no es cierto?, al imperio. Esto era muy perjudicioso para los judíos. Los judíos amaban mucho su tierra, pues, y tenían un nacionalismo muy elevado. Y pagar tributo era realmente una afrenta para ellos, ¿no? Ellos, es por eso que los publicanos, por ejemplo, que eran judíos que trabajaban para los romanos, recibiendo tributos, eran odiados, ¿no? Eran odiados, no eran bien vistos. De hecho, Mateo, que escribe este libro, era también, pues, publicano. Y le hacen esa pregunta: ¿es permitido dar tributo a César o no? Es una pregunta, la verdad, que de razón que se han juntado, ¿no? Se juntaron previamente y la verdad comenzaron a analizar qué pregunta podría hacer, y no habrá faltado por ahí el sabio que dijo, bueno, esta pregunta lo vamos a sacar. La verdad no era fácil de contestar, porque si el Señor decía que no hay que darle tributo a César, entonces él se exponía a que lo denuncien ante los romanos. Y ante esa denuncia, pues, el Señor iba a ser juzgado por sedición, ¿no? Por oponerse al imperio de Roma. Y si el Señor decía que sí, entonces ahí se levantaba la gente judía, y seguramente, pues, aquí los fariseos y los herodianos iban a aprovechar de esa situación para comenzar a atacar al Señor, más bien, porque él, siendo judío, pues recomendaba dar tributos al imperio romano. Entonces la pregunta era bien complicada, no era fácil de responder. Sin embargo, la palabra dice en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? El Señor ya se sabía todo, él conocía lo que había en el corazón. Dice la palabra que, y bien decían los fariseos cuando le dijeron, tú no miras la apariencia de los hombres. Es increíble cómo ellos van ante el Señor sabiendo cómo es el Señor, pero aún así quieren hacerlo caer. Es algo medio tonto, ¿no? Y el Señor, pues, conocía lo que había en el corazón y le dice, ¿por qué me quieren tentar? Ustedes son unos hipócritas. Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! Y la primera vez que yo leí este pasaje cuando era niño, la verdad me rompió la cabeza. ¡Qué sabiduría! ¡Qué capacidad de contestar ante una situación tan complicada! De hecho, uno podría decir, pero bueno, es el Señor. Pero cuando uno busca sinceramente al Señor y lee la Biblia constantemente, el Espíritu Santo va a usar esa palabra y te va a dar la palabra exacta cuando tengas que contestar. De hecho, hay una promesa de parte de Dios que cuando seamos llevados a tribunales, dice la palabra, no nos tenemos que preocupar por lo que vamos a decir, porque el Señor mismo va a poner palabras en nuestra boca. Entonces uno podría decir, wow, es el Señor, pero también esa misma presencia, el Espíritu Santo, está en nuestros corazones. Seguramente habrá gente que nos quiera hacer pisar el palito, que digamos cosas malas, cosas erróneas, pero confiemos también en la sabiduría del Señor. Pidámosle al Señor, dame sabiduría para contestar, dame gracia para saber contestar ante ciertas situaciones. Y la forma como el Señor contestó, la verdad, fue una respuesta súper sabia. Y dice la palabra, al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Nos vamos a enfrentar a ese tipo de situaciones, ¿no? En el trabajo, en los estudios, en el barrio donde vivimos. Pero así como Jesús, que pudo de manera adecuada contestar, pidámosle al Señor que Dios nos ayude a contestar de manera sabia, que Él ponga palabra correcta en nuestras bocas y podamos contestar según su sabiduría del cielo, no según la sabiduría humana de nosotros. Muchas veces nos queremos tomar esa humanidad, esa inteligencia que Dios nos ha dado, y pues contestar en ese nivel. Pero el Señor siempre contestaba según la sabiduría que viene del cielo. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor en esta mañana, Dios, derrama tu sabiduría sobre mí. Quiero que tú me ayudes a hablar palabras que son sabias,
Quiero que tú me ayudes a decir las cosas como son de manera correcta. Y también, hermanos, el Señor dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, no perdamos tampoco ese foco, ¿no? Que mi rol como ciudadano de esta nación es poder cumplir las cosas que esa nación demanda, pero también cumplir mi rol como hijo de Dios. Yo tengo una carga, yo tengo también una responsabilidad como hijo de Dios, de darle a Él lo que a Él le corresponde, de darle a Él lo que Él se merece, porque la palabra dice que de Él es toda la tierra, el mundo y lo que en Él habita. Entonces también debo honrar a Dios con mis bienes, dice la palabra. Entonces no nos olvidemos también de eso, o sea, cumplir con lo que tenemos que cumplir aquí en la tierra como buenos ciudadanos, pero también cumplir con nuestra responsabilidad delante de Dios, con nuestra adoración a Dios, de rendirle también nuestras ofrendas y diezmos a Él. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que bendigas a mis hermanos, que tu gracia pueda estar con nosotros el día de hoy. Y Señor, que tu palabra nos siga guiando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.